Plancha o thinner. Y si uso los dos, el thinner y la plancha, vas a ver que es mucho mejor usar los dos. Ahora te explico el por qué. ¿Por qué es mucho mejor usar los dos? El proceso de transferencia se facilita humedeciendo la tinta y eso lo logra el thinner. Y luego despegar la tinta del papel y transferirla al cobre se logra por calor y eso con la plancha. Los dos juntos mejoran el proceso y mejoran la calidad de la plaqueta terminada. Ahora lo vamos a ver. Este proceso de lijado es para que me quede una placa completamente abrasiva, con porosidad, para que la tinta se adhiera perfectamente al cobre. Voy a pasar un solvente para que la placa quede completamente libre de grasitud. Una vez que tengo la impresión hecha, la llevo a la placa. Pego un papel sobre una superficie firme, le pongo debajo a la placa cinta y de esta forma me quedó completamente firme la placa sobre la mesada. Humedecerlo bien la base con thinner. Ya me quedó la superficie bien húmeda con thinner y ahora coloco la placa por encima. La placa ya quedó pegada, no tengo forma de despegarla, ya se pegó con el thinner y ahora comienza el proceso de calor. Presión y calor durante 10 minutos. 10 minutos de aplicarle presión y calor, terminamos. ¿Y a dónde la llevamos? Sin dudas ahora vamos a llevarla a la parte más difícil del proceso y te explico por qué. Que es al agua pato. Sin duda la parte más difícil es esta porque tenés que manejar la ansiedad y esperar a que la pulpa del papel se humedezca bien, se afloje, se ablande y salga sola. Si vos te apresurás ahora, cuando levantás el papel, lo que haces es levantar la tinta y se despega del cobre, que es lo que no querés. Así que paciencia y un largo tiempo en el agua. Vamos humedeciendo y vamos removiendo. Vamos humedeciendo y removiendo. Estuvo en agua aproximadamente por 2-3 horas y fíjate qué fácil que sale. En realidad no tan fácil, hay que dedicarle tiempo, ir sacando así el papel, ir humedeciendo y ir sacando. Lo que vamos a hacer es sumergirla en un baño de cloruro férrico por unos 10 minutos aproximadamente. Boca abajo y la dejamos, lo podemos ir controlando, ahora lo vamos a ir controlando y viendo cómo se va degradando el cobre. Vamos a ver cómo viene el proceso, ya han pasado 10 minutos, bien, completamente limpia de cobre. Ahora resta colocarla en agua, enjuagamos bien. En esta última etapa del proceso humedecemos un trapo con algún solvente y vamos a retirar toda la tinta de la placa. Así ha quedado la placa lista ya para el proceso de perforación y luego el colocado de los componentes. Así han quedado finalmente las dos plaquetas. Ahí el acabado superficial quedó muy bien, la terminación también quedó muy bien. Y ahora resta la parte donde se realiza la perforación y la colocación de los componentes, que eso lo podemos ver en otro video. Si te ha servido y te ha gustado, te sugiero que te suscribas al canal, que va a haber muchos más videos relacionados con proyectos útiles. Nos vemos en un próximo video.